Ok, buenos días, gente. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted, profe? ¿Todo bien por dicho? Ok, vean, vayamos comenzando. La idea es que hoy vemos la práctica de equilibrio y de solubilidad, ¿de acuerdo? Y como habrán ustedes visto, en teoría, ok, ningún compuesto es totalmente insoluble, ¿cierto? Todo compuesto es soluble, aunque sea mínimamente, debido a que establece un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio con la disolución. Entonces, incluso los compuestos más insolubles siempre están solubilizados en una muy, muy pequeña cantidad. Ahora, en estos equilibrios de solubilidad, ¿ok? Como son equilibrios heterogéneos, vamos a tener el sólido de un lado y los iones del otro, ¿ok? Entonces, como ustedes habrán visto, cuando se plantea el equilibrio, al final lo único que tiene en la constante son las concentraciones de los iones, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, uno puede usar esa constante de equilibrio para calcular una solubilidad, ¿ok? Y esas solubilidades, como usted habrá visto, son solubilidades de las comunes y corrientes en gramos por litro, o la que usted despeja directamente la constante, la solubilidad molar, ¿cierto? La que está en mol por litro. ¿Ok? Ahora, esa solubilidad molar, ¿ok? Yo puedo calcularlo, ¿ok? Dependiendo del caso, o puedo más o menos estimar por dónde anda de manera relativa usando las Ks, ¿cierto? Ustedes han visto, espero, que cuando la relación de los iones es la misma, yo puedo comparar directamente las Ks como si estuviera comparando solubilidades molares. Y de esa manera poder hacer predicciones más rápidas de cómo varían las solubilidades entre un grupo compuesto, ¿cierto? Obviamente, cuando ya las relaciones iónicas no son las mismas, pues ya no puedo hacer esto. ¿Ok? Pero si son las mismas, como 1 a 1 o 2 a 1 con los iones, entonces comparar Ks es igual a comparar S. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, propiamente hablando, ¿ok? Eso ya es como más de teoría, ¿ok? A ese experimento en particular, lo que nos interesa es, sobre todo, hacer cálculos de precipitación, ¿cierto? Con la famosa QPS. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante es recordar que la QPS para cualquier efecto es como la Q corriente, ¿de acuerdo? Es un cálculo donde utilizo concentraciones que no están en equilibrio, ¿ok? Y lo que hago es ver qué es lo que va a pasar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No. Yo podría tener, por ejemplo, el escenario donde QPS ¿ok? Era mayor a KPS, ¿cierto? Donde QPS era igual a KPS y donde QPS era menor a KPS, ¿ok? KPS es un valor fijo, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es calcular la QPS con los valores que yo tenga de concentraciones en ese instante, ¿ok? Y comparo los valores. ¿Qué pasaba cuando QPS era mayor a KPS? Se formó un precipitado. Ok, correcto. Cuando QPS es mayor a KPS, hay muchos iones en solución, por lo tanto, precipita. ¿Ok? La misma lógica que ustedes usan con la Q corriente. Si QPS es menor a KPS es porque hay un poco iones con respecto a lo que quería ver, ¿cierto? En este caso, no precipita, ¿cierto? ¿Ok? Y el caso cuando QPS es igual a KPS es el caso cuando Es saturado. es saturado, está en equilibrio. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo, teniendo los valores de concentración actuales, predecir qué puede pasar o no en el sistema, ¿ok? Calculando la QPS. Recuerden que la QPS tiene la misma expresión de KPS, solo que se evalúa, eso es la parte importante, con valores que no están en equilibrio, ¿cierto? Esa es la gran diferencia entre una Q y una K. La K usa valores en equilibrio y la Q utiliza valores que no están en equilibrio, ¿ok? ¿Claros por acá?
Sí, profe, todo claro. Ok, ahora, esa es como la parte más cuantitativa del experimento, ¿ok? La parte de las UPS. ¿Ok? La parte que se lleva como la mayor parte del experimento, creo yo, es la parte de los factores que afectan la solubilidad, ¿cierto? Entonces, hay varios factores básicos que usted va a evaluar aquí. Ahora, el más obvio, como siempre, es temperatura. Ese ya ni se explica, ¿ok? Todo lo afecta a la temperatura. Aquí simplemente es que la temperatura lo que hace es modificar las interacciones intermoleculares, ¿cierto? Y eso modifica la solubilidad. En general, cuando usted aumenta la temperatura, bajan las interacciones, aumenta la solubilidad, ¿ok? Ese ya es cuento conocido. Ahora, factores nuevos que usted tiene para esta ocasión, ya propiamente relacionados con el equilibrio, son, por ejemplo, ion común, ¿ok? ¿Qué era un ion común? ¿Qué era el efecto del ion común? Cuando disminuye el porcentaje de ionización por añadir alguna sal que comparta unión con la otra sustancia, sea ácido o base. Ok, bueno, eso se explica ahora sí en función de ácido-base. Ahora, entonces, ¿qué es un ion común? Pero ya visto desde el punto de vista de solubilidad. Disminuye la solubilidad. Ajá, correcto. ¿Ok? Extrapolen lo que ya saben. ¿Ok? Usted vio como Marisol, creo, que cuando usted añade una sal que comparte un ion con el ácido o la base, entonces el porcentaje de ionización disminuye, eso hace que disminuya la acidez o la basicidad usualmente y que los pH se tiren hacia el centro, ¿ok? Eso sobre todo es cierto cuando el ion común es el conjugado del ácido o la base, ¿ok? Si yo extrapolo esto hacia solubilidad, cuando yo agrego una sal que comparte un ion con el compuesto insoluble, eso hace que baje la solubilidad, ¿de acuerdo? Los iones comunes bajan la solubilidad. ¿Ok? Recuerde que el ion común es básicamente una forma muy... No es una forma muy... Es básicamente efecto Le Chatelier con otro nombre. ¿Ok? Entonces, básicamente, si yo tengo, por ejemplo, cloruro de plata, ¿ok? Haciendo este equilibrio, ¿ok? Y le añado a esta disolución cloruro de sodio, ahora va a haber un exceso de cloruro. ¿Qué va a pasar con el sistema? Va a tender a irse hacia el otro lado. ¿Ok? Y entonces, como estamos yéndonos hacia los reactivos, baja la solubilidad del cloruro de plata. ¿Ok? Eso es lo que hace el ion común. ¿Ok? El ion común en general les va a bajar la solubilidad de los compuestos estos que están acá. ¿Ok? ¿De acuerdo con mi amigo el efecto ion común? Sí, profe. Ok. Ahora, eso es muy evidente. Ahora, otro efecto que les interesa es el pH. Ok, ahora, obviamente, el efecto del pH influye únicamente a aquellas sustancias que afecten de algún modo el pH, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El pH solo influye a las sustancias que modifican el pH. ¿Ok? Y la lógica, de hecho, con el efecto del pH es la misma. Sigue siendo una forma muy poco sutil de efecto ion común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, hidróxido de magnesio, ¿ok? La leche magnesia, esta hace este equilibrio, ¿ok? Pues es que no es otra cosa. ¿Ok? ¿Y cuál es el punto aquí? Que entonces, yo puedo jugar con el pH y va a cambiar la solubilidad de ese compuesto. ¿Qué pasa si hago que el pH sea muy básico? ¿Aumenta o disminuye la solubilidad? Disminuye.
Disminuye, correcto, porque están añadiendo un exceso de OH. ¿Ok? Y el OH es un ion común para esa sal. Entonces, si usted hace muy básico el pH, hay un exceso de OH y por Le Chatelier vamos para el otro lado, bajando la solubilidad. ¿Ven? Yo puedo jugar con el pH como si fuera efecto de ion común, como si fuera Le Chatelier. ¿Ok? Pero el pH solo le va a influir realmente a aquellas sustancias cuya habilidad sea modificar el pH. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí. profe. ¿Ok? Ahora una cosa que tienen que tener en cuenta, especialmente para este efecto, es ojalá saberse de memoria las sales que son básicas, ¿de acuerdo? Hay ciertas sales que son por naturaleza básica, entonces hay que sabérselas porque eso ahorra tiempo y vida. ¿Ok? ¿Cuáles son las sales básicas? Deberían sabérselas, ¿verdad? ¿Cuáles son las sales básicas? Así, las más generales de las sales básicas. O yo pongo la primera, ¿ok? Porque es bastante obvia. Hidróxidos, ¿ok? Los hidróxidos son sales básicas, ¿ok? A ver, otra sal básica. Ok. Vean, los hidróxidos, los fosfatos y todos sus derivados, o sea, hidrógeno fosfatos, dihidrógeno fosfatos, fosfatos, todos los fosfatos son básicos. Carbonatos, todos los carbonatos son básicos, ¿ok? O sea, carbonatos, hidrógeno, carbonatos. Todos los sulfuros son básicos, o sea, sulfuros e hidrógenos sulfuros, ¿ok? Estas son sustancias que son naturalmente básicas, ¿ok? Entonces, van a presentar una modificación de su solubilidad debido al pH, ¿ok? Pregunta, sí, esta es una pregunta más como de sentido común. ¿Esas sales aumenta o disminuye su solubilidad en medio ácido? Aumenta. Aumenta, exacto. ¿Por qué? Mm, porque interactúa em, digamos, Estás con pensando el complicado. OH y ah, Ok, ok, no digamos interactúa. ¿Qué es lo que hace el OH con el ácido? forma agua. Forma agua, se neutraliza, exacto, ¿ok? Exacto. No lo complique más de la cuenta, ¿ok? ¿Por qué la sal básica aumenta su solubilidad en medio ácido? Porque se neutraliza, ¿de acuerdo? De ¿Ven? acuerdo. Ven, no se pongan a usar muchas palabras, simplemente es una reacción de neutralización, ¿ok? Si soy básico y me echan ácido, me neutralizo, entonces obviamente mi solubilidad aumenta, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora sí, obviamente, si fuera el mismo caso, ¿qué pasa con esas sales en un medio básico? Su solubilidad Disminuye. disminuye exactamente porque hacen efecto ion común. ¿Ven? Esto es pH afectando solubilidad, ¿ok? Ahora, un tercer efecto o cuarto, ya no recuerdo cuánto llevamos, son los complejos. ¿Ok? La formación de iones complejos. Habrán visto, y ya se han topado por ahí uno que otro, que existen iones que son un poco más complicados del usual. ¿Ok? Tienen estructuras un poco más grandes y elaboradas. A esos iones los llamamos los iones complejos. ¿Ok? En general, la formación de complejos siempre aumenta la solubilidad. ¿Ok? Siempre que se forma un ion complejo, va a aumentar la solubilidad de una sustancia. Pero es por una cuestión de, igual, de Chatelier, por una cuestión de competitividad. Digamos que yo tengo, sí, este, es bonito, ¿ok? Tenemos el hidróxido de cobre, ajá, por ejemplo. Yo sé que el hidróxido de cobre hace esto. Bien. Y ahora, yo puedo venir, ajá, y empezarle a agregar amoníaco a este sistema.
simplemente porque me dio la gana. ¿Ok? Le empiezo a poner amoníaco. ¿Ok? Ahora, yo pensaría, estoy pacificando el medio, debería hacerse menos soluble. Y no, ¿qué va a pasar? Que después de un rato ya no va a haber precipitado. Porque resulta y acontece que mi amigo el cobre puede formar un complejo con el amoníaco y entonces lo que va a pasar aquí que es, el amoníaco viene, se roba este cobre y lo hace formar un complejo. ¿Ok? Como estoy robándome el cobre, por Le Chatelier me estoy yendo hacia la derecha, hasta que después de un rato ya no queda nada de sólido. ¿Ven? Eso es lo que hacen los complejos. Los complejos van a venir, van a quitar el iodo metálico, ¿ok? Y entonces, por Le Chatelier, simplemente vamos a empezar a desplazar el equilibrio hacia la derecha hasta que ya no quede sólido en el fondo, ¿ok? Por eso es que los complejos favorecen la solubilidad y los complejos son muy estables, ¿de acuerdo? Si usted pone a elegir a alguien metálico entre estar aquí o estar acá, obviamente él va a preferir el complejo porque es una sustancia muy estable. Ahora, ¿vamos entendiendo esta idea? Yo Sí, sí, profe. ¿Ok? Ahora, no hay una manera fácil de saber si hay un complejo o no, ¿ok? Ahí es una cuestión de que si yo veo algo como esto, puedo intuir que está pasando la formación de un complejo. ¿De acuerdo? Si yo empiezo a basificar, ¿ok? Y no se vuelve más insoluble, sino que empieza a solubilizarse, ahí yo puedo deducir que probablemente hay un complejo de por medio. ¿Ok? Porque usualmente no es como que uno de la nada se le ocurre que al cobre se le van a pegar 4 amoníacos. No. ¿Ok? Ahí si yo busco, me doy cuenta que eso ocurre. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a pasar con ustedes. ¿Ok? No van a poder predecir directamente, fácilmente, de primera entrada, que hay un complejo. Es hasta que usted ve el fenómeno y ve que no coincide con lo que usted esperaba, que usted se queda como, esto se siente como que hay un complejo por medio. Lo busca y va a encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces sepan que los complejos son un poquillo más difíciles de vaticinar porque no es algo que uno pueda predecir directamente, ¿ok? Es algo más caprichoso de la naturaleza, ¿ok? De acuerdo con los complejos y en general con los factores que modifican la solubilidad. Sí, profe, todo claro. Ok, ahora, propiamente hablando de la práctica que les toca, ok, es una practiquilla corta en realidad, por dicha, ok, tiene dos grandes partes, ¿de acuerdo? La parte con la KPS del yoduro de plomo y la parte de los videos, ok. Entonces, la parte del yoduro de plomo, ok, es una parte bonita, ok, porque la idea es que usted va a observar varios ensayos y va a buscar el ensayo en el cual empieza a precipitar la sustancia, ¿ok? Porque la idea es que usted va a usar ese ensayo, ¿ok? Para ver más o menos si está funcionando o no está funcionando el equilibrio de precipitación. Entonces, aquí la idea es que usted tiene que ver los ensayos y reconocer si está ocurriendo o no una precipitación. Dígame rápidamente cosas que yo puedo observar para que empiece a precipitar algo o que me indica que está precipitando algo. La formación de un Sólidos, uy, sólido. sólidos, sí, como ok, nada más por si acaso. Ok, no es tanto sólidos, es que se forma, ok, cuando se forma un sólido en un recipiente que era solo líquido, se llama precipitado, ¿de acuerdo? Ok, entonces, no es que se forma sólidos, ok, estemos en término correcto, se forma precipitado. Ok, ok, un precipitado es una sustancia que se forma a partir de una disolución acuosa. Ok, entonces se va a formar un precipitado, pero eso es muy evidente. Otros más sutiles. ¿Qué otras cosas pueden observar? ¿Cambio de color? No necesariamente. Tal vez cambio de temperatura. No necesariamente. Turbidez del agua. La turbidez sí. Ok, el compañero tiene razón. ¿Qué es ponerse turbio? ¿Qué significa ponerse turbio?
que se vuelve como una nube menos transparente. Exacto, pierde transparencia, ¿de acuerdo? Si yo tengo un líquido totalmente incoloro, totalmente transparente, y de repente empieza a perder transparencia, ¿de acuerdo? Esa turbidez me indica que se está formando un precipitado, ¿ok? Solo que no ha llegado al nivel de que haya tanto como para que precipite, ¿ok? En ese mismo sentido, lo que llamamos a veces lechosidad también indica que se está formando un precipitado, ¿ok? Ese término significa que de repente se forma una nube blanca, ¿de acuerdo? En el recipiente. Si se empieza a agregar algo y empieza a formarse como una nube blanca a lo largo de todo el recipiente, a esa nube blanca le decimos lechosidad, ¿de acuerdo? Eso indica que se está formando un precipitado probablemente blanco, ¿ok? Y una más. Ok. Si usted empieza a ver como que se forman hojuelitas, ¿de acuerdo? Como una especie de escarcha brillante a lo largo de todo el recipiente, esa escarcha es como es un precipitado, ¿de acuerdo? Si usted agrega una sustancia y empieza a observar como unas pequeñas escarchitas brillando a lo largo de todo el recipiente, es porque se está formando un precipitado, ¿de acuerdo? De hecho, en el caso particular de yodo de plomo, es muy común cuando empieza a precipitar que se vean las escarchillas amarillas a lo largo de todo el recipiente, ¿ok? Es muy bonito, ahí lo van a ver. ¿De acuerdo? Entonces, estas son señales de que se están formando precipitados. Ya sea que se forman precipitado de una vez, ¿verdad? Para el fondo, solo que eso ya como muy terminante. Muy usualmente observamos la formación de la turbidez o la lechosidad, dependiendo del caso. Y cuando apenas se está precipitando, empezamos a observar la formación de las hojuelitas, ¿de acuerdo? De la escarcha brillante a lo largo de todo el recipiente. Esas son las señales de que se está formando un precipitado. ¿Ok? Eso es lo que usted va a buscar en los distintos beakers, eran beakers, para saber si ya se está formando o no el precipitado. Entonces, la idea es que usted va a observar el famoso video ese y va a observar, ¿ok? En cuáles se ocurre o no un precipitado, ¿ok? Y la idea es que usted compare eso contra la QPS, ¿ok? Para ver si realmente coincide, ¿de acuerdo? Usted calcula la QPS y ve si precipita o no precipita. Y ve si entonces lo que usted vio en el video coincide con lo que se esperaba para ese sistema, ¿ok? Por si acaso se les hace ahí un despelote para no tener mucho desmadre con valores, la KPS del yoduro de plomo, ¿ok? La escribo de una vez, ahorita la borro, si no la agarró, salado. Es 9,8 por 10 a la menos 9, ¿ok? Es un dato handbook, o sea que tiene total y completa confianza, ¿ok? Ahí les queda la KPS. ¿De acuerdo con esa parte? De acuerdo, gracias, profe. Ok. Ahora. Luego de eso, tenemos la parte que es de factores que afectan la solubilidad. ¿Ok? Y entonces lo que usted va a observar ahí es ver el video. ¿Ok? Y entonces después explicar qué está pasando en términos de los factores que ya vimos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Y vamos a tener, por ejemplo, un sistema donde se le agrega HCl a una disolución de KCl. ¿Ok? Y usted observa qué pasa. ¿Ok? O un sistema donde tiene HCl y lo agrega, creo que era HCl o era NaCl, no me acuerdo, era algo con Cl. Y se lo agrega a una solución de clorato de potasio, ¿ok? Igual, ahí observa qué es lo que está pasando. ¿Ok? También le agrega HCl a una solución de hidroximagnesio, ve lo que ocurre, ¿ok? Luego le agrega NaOH o amoníaco, dependiendo del cuál sea la parte del video, a sulfato de cobre, ahí va a ver qué pasa. Y también le agrega HCl o NaOH, dependiendo de cuál sea la parte del ensayo, a una solución de hidroxi-zinc. ¿Okay? Entonces, igual, ahí la idea es que en esas partes usted va a observar cómo cambia la solubilidad debido a las sustancias que está agregando. Entonces, tiene que pensarlo ya sea en función de ion común, si es ion común, función de pH, si es pH, o función de complejos, si es complejos, ¿de acuerdo?
Entonces, ustedes ven el video, ven qué ocurre con la solubilidad, obviamente, porque van a observar cómo cambia la apariencia de la solución, y entonces van a explicar qué está ocurriendo en términos de esos tres factores, básicamente. Ion común, pH o formación de complejos se aplica. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, no sé si tienen alguna pregunta de lo que tienen que hacer o de esta materia en particular. profe, Diga. usted dijo que en la primera parte, en la parte A, se calcula la QPS, ¿verdad? P. Ah, ok, listo. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? Profe, Diga. que en uno de los libros dice que la KPS del yoduro de plomo es 1.4 por 10 a la menos 8, entonces no sé. Es que yo le hice con ese dato, pero no sé entonces si lo tengo que volver a hacer. Ve, si usted lo hizo con ese dato y qué queda, pero ¿cuál libro? Uno de los de química, vaya le digo cuál es. Por eso le digo, ok, está bien. Si usted ya lo hizo con eso, oye, ¿qué queda? Ok. Es el del Chang. Ay, la constante del Chan es un asco. Ok. Bueno, no, si ya lo hiciste con eso, ¿qué más da? Pero esa constante, nada, nada que ver. Ok. Bueno, profe, gracias. Sí, no, ya déjalo así porque ya lo hiciste con ese valor, pero de una vez te digo, esta constante, nada que ver. Es totalmente sacada de la manga. Ok. Para que sepan, ok, nunca le apuesten todos sus monedas a lo que diga alguno de los librillos de química general, porque los libros de general se plagian entre ellos todo el tiempo, entonces por eso todos tienen como los mismos tipos de errores, ok. Si usted quiere constantes de equilibrio, usted busca en el handbook, ok. ¿Saben qué es el handbook? No. No. El handbook es la cosa de la cual uno esperaría que estén sacando las constantes para el cuadro de constantes, ok. Ok, el handbook es literalmente una colección de tablas con todos los valores de masa molar, densidades, solubilidades y todo lo habido para ver de química, ¿ok? Ese es el handbook. Entonces, si uno quiere datos confiables, realmente confiables, usted busca el handbook, ¿ok? Pero bueno, no importa, ya agarraste esa, funciona, ¿ok? Por si eso es una cuestión meramente ilustrativa, ¿ok? Solo que podría ser que algunas cosas que tenían que precipitar no se estén precipitando y cosas que sí deberían precipitar no te precipiten, ¿ok? Porque el valor está un poquito muy grande. ¿Ok? La solubilidad no es tan alta, pero no importa. La idea es que esas cosas más formativa que otra vara en realidad. Que lo importante de hacer ese cálculo era aprender a hacer el cálculo de QPS y saber si precipita o no. ¿Ok? La constante realmente es lo de menos. ¿Ok? Yo simplemente se las di para que se ahorraran un poco de esa vida. ¿Ok? Pero no hay problema. ¿Ok? Profe, ¿cómo se busca esa herramienta que dijiste? Handbook, nada más pones handbook de... ¿Cómo era el nombre completo? Era el handbook de Physics and Chemistry. Ay, déjeme buscar el nombre completo porque usualmente solo le decimos handbook o le decimos la Biblia en realidad también. Ok, porque está toda la información que usamos constantemente. Sí, Handbook of Chemistry and Physics. Está al revés el nombre, pero es la misma idea. Ok. Es Handbook of Chemistry and Physics. Ok. El Handbook de Química y Física. Ok. Porque tiene todas las constantes de cosas físicas y químicas que a uno se le ocurra. Ok. Te lo busca Ok. y ahí lo descarga. No es exactamente lo más legal de este mundo, pero es que un handbook puede costarle fácilmente más de $1000 por el libro. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿qué más?
¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Ah, Profe, una pregunta. la temperatura es 25 Celsius. ¿De acuerdo? Las constantes termodinámicas se reportan a 25 Celsius. Ahora sí, compañero. Con la cuestión de los iones complejos que se forman, ¿esos dónde se encuentran? También en el handbook. ¿Dónde se encuentra qué? ¿Si se forma o no se forma? Sí, exacto. Ah, ahí, ok. Solo que mientras encontrás el complejo que estás buscando, te va a tomar un poco de mucho tiempo, ok. Ahí lo más fácil, ok, es primero para saber si se forma, poner en un buscador complejo, qué sé yo, complejo hierro, cloro, ajá, y ver si tira algo, ok. Si te tira un compuesto o varios, usted ya sabe que por lo menos existe y ya puede entonces ahora sí buscar una referencia que sustente eso, se ocupa una referencia, ¿ok? Pero tirarse una vez a buscar en el handbook puede ser una búsqueda ciega porque no sabes si existe el complejo para empezar. Entonces primero pone en un buscador complejo tal con tal, a ver si te tira algo, ¿ok? Usualmente te va a tirar algo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿O listos ya? Profe, yo tengo una duda con lo que es, digamos, cuando hay que calcular la solubilidad de las sustancias. eh, bueno, digamos que en una se le agregan 40 ml de nitrato de plomo, por decir así. Bueno, eso es demasiado, digamos que 12. Ajá. Entonces, digamos, arriba ponemos lo que son los 12 ml y abajo se pone todos los ml del agua y, digamos, todo el completo. Me estás hablando de la primera parte, ¿verdad? Sí, Ok. Calcular la solubilidad de la sustancia. Yes. Mm. ¿Estás segura que usted tiene que calcular la solubilidad de todas? Ok, ¿o estás segura que tienes que calcular pero esa solubilidad? era la concentración, perdón. Ah, ok, eso es otra cosa. No se ponga a enredar. Ok, Dino, calcular la concentración, es CV. ¿Ves? Usad como volumen total la suma de todos los volúmenes que añadió. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aplicas el CVCV porque tenés la concentración inicial del nitrato de plomo, por ejemplo. Los mililitros que pusiste del nitrato de plomo. Ajá. Y tenés el volumen total del sistema porque es la suma de todos los volúmenes. Entonces, por despeje, puedes calcular la concentración final en el sistema. ¿Ves? Parecido a lo que hacía la semana pasada. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Profe, una pregunta con respecto a una pregunta de la guía. Ok. Es que nos piden estimar como un rango en el cual debe andar la KPS. ¿Cómo calculamos ese rango? Sí, eso está un poco extraño. Ahí lo que hacen es calcular la QPS para el primer ensayo que precipita y para el último ensayo que no precipita. Entonces, qué sé yo, digamos que el ensayo número 3 fue el que precipita, el ensayo número 4 fue el primero que precipita y por lo tanto el 3 fue el último que no precipitó. Entonces, digamos que esta cosa le diera, ah,
1,0 por 10 a la menos 10 y que aquí te diera, no sé, 5 por 10 a la menos 9. Entonces yo uso estos valores de QPS como mi ámbito, ¿ves? Entonces yo sé que en algún lugar entre estos dos puntos se ubica la KPS, ¿ves? Ok, gracias, profe. Si nos hace un ejemplo de QPS para yoduro de plomo, un ejemplo. Pregunta, ¿ustedes tienen idea de cómo se calcula una QPS? Profe, yo la verdad no mucho. Ok. Y no, simplemente, si ustedes tienen yoduro de plomo, se plantea el equilibrio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo sé que la KPS de esto, ¿qué es? Es concentración de plomo por concentración de yodo a la 2. ¿Ok? ¿Y qué aprendí yo en el equilibrio patito de la primera semana? Que la Q, en este caso, QPS, porque es KPS, va a tener la misma expresión. ¿Ven? QPS y KPS tienen la misma estructura en términos de fórmula. Lo que varía es que las Ks siempre se evalúan con datos al equilibrio y las Qs son datos fuera del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocupo hacer para calcular mi QPS? Calcular las dos concentraciones que están acá. ¿Ves? Entonces, tengo un ensayo donde le llegaron ciertas cantidades. Entonces, calculo la concentración de plomo. ¿Ok? Y qué sé yo, me da 0,01. No vamos a ponernos a hacer cálculos de sube porque ya están grandes para esto. ¿Ok? Calculo la concentración del yodo y eso me da, qué sé yo, 0,0200 mol litro. Y entonces ahora sí, QPS. Nada más llego y meto las concentraciones que me da, que calculé con mi CUSV, ¿ok? Aquí, 0,01 por 0,02 y esto va a la 2. ¿Ok? Y entonces llego y digo, QPS me da, voy 0,2 a la 2. Y eso me daría 4 por 10 a la menos 6. ¿Ven? 4 por 10 a la menos 6. Entonces yo llego y digo, ok, QPS con respecto a KPS. A ver, QPS es mayor, menor, igual. ¿Es menor, profe? ¿Se O- acuerdan del valor de KPS ok. que les di? Era 9,8 por 10 a la menos 9. Es Y eso mayor. es mayor porque eso es por 10 a la menos 6. Ajá, Entonces, sí. es mayor. Por lo tanto, ¿qué? ¿Precipita o no precipita? Precipita. Precipita. ¿Ven? Entonces, vean que esta es una QPS, ¿de acuerdo? Toda la ciencia está en poder calcular esta concentración de plomo y esta concentración de yodo. Y para eso van a hacer C1V1, C2V2, ¿ok? Para tener esas dos concentraciones y poder meterlas aquí a la expresión de KPS, ¿ok? Que va a ser la expresión idéntica a la de KPS, solo que se evalúa con datos no al equilibrio, ¿ok? Esta es la idea de lo que tiene que hacer el ensayo de QPS, ¿ok?
Ahora sí, todos claros con qué es ese cálculo de QPS que me están pidiendo. Al Sí, menos yo profe. sí, profe, gracias. Ok, qué bien. ¿Qué pasó por ahí? Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ahora está más tranquilo ya. Sí, creo que todo bien, profe. Ok, Dino, van a ver cómo les va entonces. Eso sería entonces por el momento. Ahí nos estaremos viendo la próxima semana, ¿de acuerdo? May, muchas gracias y nos veríamos de hoy en 8 entonces. Breve, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.